Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con nuestro programa Conectados, ¿cierto? Nosotros queremos hacer una invitación para ti. Nuestro programa, ¿cierto? Tiene ese nombre con el sentido de que nosotros nos hemos conectado con Dios, ¿cierto? Y queremos conectarte con Dios. Entonces, cuando hablamos de conexión, ¿no? Hay algo que me conecta contigo ahora. Por ejemplo, que yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando contigo, tú me estás escuchando. Me lanzaron ahí un desafío, ¿no? Hablar de la oración. La oración, el Señor enseñó a nosotros que deberíamos orar, ¿no? Y todos conocen esa oración, ¿no? Como dice, se llama la oración universal, el Padre Nuestro, ¿no? Que dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿cierto? Así la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día nos da hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudos. Entonces, la oración es la palabra mismo dice, ¿no? Oración es una forma de comunicarse, ¿no? Entonces Dios quiere comunicarse contigo y Él nos da esa herramienta, ¿no? Por la fe nosotros podemos conectarnos con Dios. Es algo increíble, pero es así una realidad. Quizá te cueste, ¿no? A creer que si tú vas a hablar con Dios y Él te va a escuchar. Muchas personas que fueron creyentes desafiaron a Dios y Dios se le manifestó a su vida y habló con ellos. Dios quiere hablar contigo. Así, la oración también tiene ese sentido, ¿no? No es solamente que yo voy a pedir muchas cosas para Dios, porque aquí dice, oraréis así, ¿no? ¿Qué dice? Venga tu reino, ¿no? Entonces, tenemos que tener un deseo, ¿no? De que el reino de Dios se haga realidad en nuestra vida. ¿Tú tienes ese deseo? Dios quiere darte esa realidad. También habla de que sea hecha la voluntad de Dios. Dios tiene un deseo en su corazón. Él quiere que nosotros oremos para que la oración es como conectar Dios en el cielo con la tierra. Esa oración es la conexión. Es como yo, por ejemplo, tengo una juguera, quiero hacer un jugo y pesco, ¿cierto? Y aprieto, no funciona. ¿Por qué no? Porque no está enchufada, ¿no? Entonces, la enchufo ahí, en el enchufe, y esa energía, ese poder que salió de allá de una generadora, llega a mi casa y puede entrar a mi casa y producir una herramienta, ¿no? que tengo, que es la licuadora, que me da, puedo hacer un jugo. Bueno, la oración es la herramienta que Dios nos da para conectarnos con Él, para que yo pueda hablar con Él, ¿no? Así como hablamos entre nosotros, ¿cierto? Y ponemos nuestras necesidades. Por ejemplo, yo en mi casa, ¿cierto? Converso con mi esposa conversa conmigo. Hoy, Reinaldo, hay que hacer aquí, tú haces aquí, yo hago allá. Entonces, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Acordar algo con Dios, de que yo me pongo de acuerdo en que la voluntad que Él tiene en su corazón, yo la puedo hacer. Pero también Él dice, si pan nuestro de cada día, ¿cierto? Entonces ahí habla de mi necesidad. Yo tengo necesidad. Pero también, por ejemplo, habla de la necesidad de nuestra relación con otras personas. Habla de perdonarnos unos a otros, así como Él nos perdona, ¿cierto? Nuestros pecados, porque somos pecadores. Y tenemos situaciones que desagradan a Dios. Entonces también yo tengo que confesar mis pecados delante de Dios y decir, ¿sabes, Señor? Eso no es agradable, ¿eh? Yo cometí ese error y eso no es agradable a ti, no es agradable a las personas. Perdóname. Pero también perdonar a otros. Ahí habla de perdonar. Porque si yo no soy capaz de perdonar a mi prójimo, ¿cierto? Tengo rencor, tengo odio, tengo
situaciones que me traban con mi familia, con mis amigos, con quien comparto, ¿cierto? Eso es algo terrible, es algo muy malo. Hay personas que no se hablan durante muchos años por una situación muy ínfima. ¿Por qué? Porque no son capaces de hablarse una a otra. Entonces, la oración es hablar con Dios y mostrar a Dios, ¿cierto?, de que yo quiero tener un cambio, que yo quiero tener otra realidad. Entonces, es una herramienta, ¿no? Maravillosa herramienta que Dios nos deja, ¿no? De conversar con Él y realmente oración es conversar. Te invito a conversar con Dios, te invito a que tú nos llames, nosotros podemos orar juntamente contigo, orar contigo a través de, puedo orar por usted, ¿cierto? Nosotros podemos, ¿cierto?, comunicarnos y comunicarnos con Dios. Espero que eso sea una realidad en tu vida. Jesús es el Señor. Porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar, porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar, porque sé que un día